Bueno, para conocer más detalles sobre el tema, saludo en la línea telefónica del financiero Bloomberg a José Manuel Belderrain. Él es el doctor en Ciencias de lo Fiscal y socio director de Belderrain Science y Asociados, catedrático también del ITAM en materia fiscal. José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Un gusto estar esta noche contigo y con tu auditorio. ¿Cuál es tu evaluación de lo que ha presentado el Ejecutivo al Legislativo en materia de estos ciertos incentivos fiscales que están siendo planteados, bueno, aparentemente para dar un incentivo a la inversión? Bueno, pues me parece interesante. Precisamente se estaba hablando de que probablemente podría haber un incremento al tema de los impuestos debido al tema del precio del petróleo y que pues ya no habrá futuros para el próximo año. Entonces es interesante para el 2017 pues que se plantean ciertos incentivos y medidas que corren bajo esos tres ejes. Medidas para promover el ahorro, medidas para promover la inversión y medidas para promover la informalidad. Particularmente para promover el ahorro, gira sobre tres propuestas del Ejecutivo. Sí. La primera es las deducciones personales en materia de ahorro. Normalmente los inversionistas que tienen su dinero en el banco reciben una retención de impuestos sobre la renta que suele ser superior al interés que les paga la institución financiera. De esta manera se propone que es bajar esta retención fija, que es del 0.6%, a una retención que se calcule mediante una tasa representativa del mercado financiero. Se permita también que no haya tope para las deducciones personales tratándose de materia de ahorro. Recordarás que en la reforma fiscal de 2014 se puso un tope a lo que resulte más alto, sí, entre los salarios mínimos o el 10% de los ingresos, y además se propone un programa de repatriación de recursos mantenidos en el extranjero para el primer semestre del 2016. Esto en cuanto a las medidas para promover el ahorro. Sí. En medidas para promover la inversión se proponen dos incentivos, precisamente la reducción inmediata de inversiones a empresas de menor escala. Esto es específicamente a empresas que facturen o que hayan tenido ingresos hasta de 50 millones de pesos. Sí. Y un estímulo a la reinversión de utilidades, es decir, un crédito fiscal a aquellas personas morales que reinviertan sus utilidades en lugar de distribuirlas. ¿A todas? Con un crédito. Sí, a todas. No importando el tamaño. Aquí no importa el tamaño y se propone un crédito fiscal creciente en función de las utilidades de 2016 o años anteriores, que reinviertan las empresas y dependiendo en el año en que lo reinviertan. Para 2017 se propone un crédito del 1% de los dividendos distribuidos y para el 2018 un 2% y finalmente para el 2019 un 5%, lo cual pues puede resultar interesante. Sí. Y esto pues son las medidas para promover la inversión. Sí. Y el tercer eje de incentivos son medidas para promover la formalidad. Sí. Igual sobre tres puntos principales. El primero es el sorteo fiscal. Se propone la realización periódica de un sorteo fiscal en 2016 para los contribuyentes únicamente que realicen pagos electrónicos y soliciten CFDI por sus compras. Recordarás tú que esto ya se ha aplicado en el sexenio del presidente Fox. Se hizo el programa Boletazo, sí, que también estuvo patrocinado por la Secretaría de Hacienda. Y bueno, en los últimos años hemos visto un programa similar en el Buen Fin, al igual con este tipo de rifas. Sí. Lo que se pretende pues es que los pagos no sean en efectivo para promover la formalidad. Sí. También, muy interesante, se propone establecer una alternativa para que los contribuyentes puedan autorizar al SAT para que éste comparta su información fiscal y que ésta sea pueda ser utilizada para construir calificaciones crediticias. Esto es nuevo, totalmente nuevo, ¿no? Sí, totalmente nuevo, Carlos, y muy interesante porque muchas veces pues se observa que hay empresas que, digamos, en su contabilidad fiscal, si quisiéramos verlo así, o en la contabilidad que reportan al fisco, no tienen utilidades. Entonces, esto sin duda es un incentivo para la formalidad, porque al tú estar pagando impuestos, pues automáticamente o ser un punto que los bancos deberán utilizar para construir su calificación crediticia. Sí. Entonces, me parece una medida acertada, muy interesante, y finalmente esto se utiliza en otros países. Sí, José Manuel, ¿no? Tengo muy poco tiempo aquí. Te quiero preguntar, en resumen, tú dirías, este paquete, desde el punto de vista de los fiscalistas, todo el gremio que, bueno, pues tú representas con tus colegas, con quienes estás en contacto, generó euforia, ¿están satisfechos? ¿Es suficiente desde el punto de vista de lo que los contribuyentes tendremos que hacer a partir del 1 de enero de 2016 si se aprueba como se propuso? Son medidas interesantes, sin duda alguna, pues no son todas las que quisiéramos,
también hay que considerar pues el tema del presupuesto base cero y bueno, y la baja recaudación que tiene México respecto al Producto Interno Bruto. Lo que mucha gente, o muchos fiscalistas y sobre todo empresarios se quedan con ganas fue con una medida para promover el empleo, y pues estuvo solicitando esto de eliminar la no deducibilidad de prestaciones exentas a los trabajadores. Sí, ese era un reclamo fuerte, ¿no? Así es, un reclamo fuerte de los empresarios. Esto no se presenta como una medida. Queda pendiente, también hay que ver si queda pendiente pues por este tema que decía de si alcanza o cuánto reduciría el ingreso tributario al meter esta medida para promover el empleo. Pero en general me parece que es interesante que se estén haciendo propuestas para promover ahorro, inversión y formalidad. Sí. Y pues seguramente esto sufrirá cambios en el Poder Legislativo, Carlos. Bueno, muy bien. José Manuel, muchas gracias por tomar esta llamada, por explicarnos. Muy bien, lo hace de manera muy sucinta lo que son esos incentivos, particularmente desde el punto de vista fiscal y lo que los contribuyentes tendremos que enfrentar a partir de enero si esto se aprueba tal como se presentó. Ya veremos cómo se aprueba y te molestaremos más adelante para ver si nos explicas finalmente cómo queda después. Por supuesto, Carlos, un saludo y buenas noches para todos. Muchas gracias, buenas noches, gracias.